Bueno, vamos a continuar después del café y vamos a continuar pues con la fase de construcción, ¿no? Un poco en este hilo conductor que iba a ser el ciclo de vida de la infraestructura, en este caso de la carretera. Pasamos a la construcción. Me acompañan en la mesa, y ya desde este momento les agradezco su presencia, José Menchen, Ana Carrera y Germán Guzmán. Perdón. Y bueno, vamos a empezar con José. José es ingeniero de caminos, canales y puertos del Estado, el jefe del área de gestión y control de obras de la Subdirección General de Construcción de la Dirección General de Carreteras. Participa en el desarrollo de un sistema integrado para la tramitación electrónica de expedientes en la propia Dirección General, asimismo en la iniciativa 316 del Plan de Innovación para el Transporte y las Infraestructuras, este que veíamos antes en la presentación anterior, BIM en la infraestructura lineal. Y bueno, pues por abrir, ¿qué aspectos de la metodología BIM desde vuestro punto de vista en la Dirección General crees que van a suponer mayores cambios en la fase de construcción? Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por la presentación ante todo. Gracias por permitirme la oportunidad de participar en esta jornada, que no cabe duda que es muy interesante. Y ante tu pregunta, pues la verdad es que es una pregunta compleja y ante todo me darían ganas de decir, pues no lo sé, la verdad. Pero bueno, la verdad es que todos tenemos unas grandes expectativas en lo que puede ser la implantación de BIM en las infraestructuras lineales, y sin lugar a dudas va a suponer grandes cambios en la fase de construcción. Entonces, también hay que tener en cuenta que actualmente, al igual que el software ha ido evolucionando en gran medida y demás, cómo ha evolucionado en la fase de construcción no está del todo definido, y al igual que se ha ido avanzando, al igual que de la misma manera que en el software, en las técnicas de construcción, la maquinaria, los procedimientos y demás, técnicas topográficas o demás, en lo que es las relaciones entre todos los actores que participan en la fase de construcción no ha avanzado nada. De esta forma se generan unos volúmenes de información que en muchos casos son abrumadores, y la capacidad de gestionarlos, hablo como administración, es limitada. Y como administración, como también pueden formar parte todos los actores implicados en el mismo, evidentemente la imprescindible figura del contratista, o consultores, otras administraciones, otros implicados, etc. Entonces, teniendo en cuenta qué aspectos son en los que se va a producir cambios cuando seamos capaces de implantar la metodología BIM, podríamos hablar principalmente de conseguir centralizar la información, que todo se encuentre en un mismo contenedor, y poder hablar definitivamente del dato único. El dato único es algo en lo que se habla recurrentemente, pero llegar a él, a pesar de ser muy obvio, resulta realmente complejo. En la fase de construcción, al igual que en otras fases, pero quizá en algo mayor medida, participan numerosos actores, y que todos cuenten con la misma información para poder contrastar datos y poder ejecutar la obra que realmente se ha proyectado resulta imprescindible. A día de hoy es algo muy complejo porque, a pesar de que no nos gustaría, la obra es un elemento vivo. A pesar de que tenemos un proyecto que es un documento contractual en el que se han plasmado todos los requerimientos, tanto técnicos como de ejecución, como de dimensiones, etcétera, la obra está viva. Entonces, poder contar con un documento único sería algo un requisito fundamental, una expectativa crítica para lo que nosotros esperamos de BIM. También el control documental. Al final contamos con un documento, que es el proyecto, que como comentamos es contractual, y luego un gran volumen de documentación que se genera en obra. Hablamos de informes geotécnicos, de estructuras, de ejecución de los trabajos y demás. Y toda esa documentación, junto con el expediente administrativo, que nunca deberíamos olvidarnos de él, debe estar centralizada.
Teniendo en cuenta estos aspectos, la optimización de la planificación y el control de costes es algo que viene después. Innegablemente, poder contar con un mismo documento y una misma información va a redundar de forma inevitable en una mejora en la ejecución, un control de costes oportuno y en un control de los plazos en los que la obra tiene que ejecutarse. Y luego también queda hablar de la estandarización. Y aquí nos podríamos hacer la pregunta de cómo de importante es la estandarización en la fase de ejecución de obra. Sabemos que para la fase de proyecto es imprescindible, pero para la fase de construcción podríamos caer en la tentación de pensar que no es tan importante la estandarización en fase de construcción. Tú al final tienes un documento o un modelo que tienes que ejecutar, y ¿es tan importante la estandarización? Pues en realidad sí. O sea, la estandarización tenemos que entenderla como importante, dado que sin ella no seríamos capaces de llegar a lo que entendemos como el modelo BIM. Y el modelo BIM, no pensando en ese modelo en 3D que cuando ponemos BIM o cuando todos pusimos BIM hace unos años en Google para ver qué era, nos aparecía el documento en 3D. No es eso. O sea, es realmente la metodología de trabajo, y creo que es el gran potencial de BIM. Entonces, hablando de lo que sería la metodología, y dado que ya en las ponencias anteriores se ha hablado ampliamente de cuáles son las bondades de BIM y hacia dónde vamos encaminados, me gustaría darle un enfoque un tanto distinto, y es ya no tanto al modelo y todas las repercusiones que aquello tendría, sino a las relaciones personales y la metodología de trabajo, que en realidad va a ser el gran precursor de BIM y lo que todos esperamos de él. O sea, que cambie en la metodología de trabajo hacia una forma positiva, evidentemente. Entonces, cabría pensar en cómo trabajamos ahora mismo, antes de BIM. Antes de BIM hay un gran número de actores que participan en la fase de ejecución de obra. Aquí en el gráfico se ve de una forma un tanto desordenada. No desordenada, está la parte de la administración, la parte del equipo de obra, la parte de las asistencias técnicas, cada uno de ellos con los documentos contractuales, pero que son documentos que cada uno de ellos manejan de forma individualizada, y a pesar de que comparten información, cada uno tiene su documento, que es la copia del DVD que antes comentaba Joaquín, que tenemos en el PDF, y van trabajando sobre él. Todos estos documentos al final confluyen en la figura de la administración o del director de obra en la fase de ejecución, y luego tendríamos la parte del contratista. En esta parte el contratista se dota de unos medios que en ocasiones son superiores a la administración, de una oficina técnica muy potente, de un equipo de obra también, como no podía ser menos y como la administración le exige, muy potente, de una asesoría jurídica también muy potente. Eso no se lo exige la administración, pero bueno, sabemos que disponen de ella. Y aquí cada uno empieza a jugar su papel. Al final, cada uno coordina a su equipo. El contratista coordina el suyo y la administración, como no podía ser de otra forma, coordina el otro. La administración tiene que preocuparse de que se cumpla la ley y que se cumpla el contrato. Y el contratista tiene que preocuparse también de que se cumpla la ley y el contrato, y además de una oportuna ejecución de la obra, un control de costes y que la calidad sea la mayor posible, evidentemente. Llegar a esa confluencia con tantos actores y cada uno manejando un documento distinto, en muchos casos es compleja. Y ahora viene el después de BIM, que es como nos podríamos imaginar la situación y la metodología de trabajo una vez implantado BIM. Una vez implantado BIM, y como repetía, no es el modelo, o sea, es algo mucho más allá del modelo. Al final los actores son los mismos. Tenemos la misma administración, el mismo contratista, el mismo equipo de obra de parte de la administración y el mismo equipo de obra de parte del contratista. Pero ahora hay un documento único. Entonces hay un documento único que aquí he materializado como el modelo, pero bueno, es un modelo con todo lo que hay detrás del modelo. Y aquí quizá os llame la atención de que hay muchos candados. Con esto no pretende, lo que se pretende es que todo el mundo vea el mismo modelo, pero hay que tener muy claro qué es en qué interviene cada uno en la parte del modelo o de la parte de BIM.
¿Y en qué interviene cada uno? Está claro que quien lo determina es la legislación. Entonces, aquí tendremos muchísima más transparencia, pero al mismo tiempo todos veremos el mismo documento. Y con esto deberíamos tender hacia una metodología de trabajo optimizada con respecto a la que teníamos, con la que tenemos ahora. De esta forma me refiero a que evidentemente considero que BIM no es la solución a todos nuestros problemas, ni creo que debiera pretenderlo, sino que es una herramienta que tenemos que utilizar para poder solucionar los problemas que tenemos actuales. Como ya hemos comentado en otras ponencias, hablábamos de la cultura de la modificación. Pues BIM es difícil que solucione esa cultura de la modificación, pero tenemos que tender a evitarla, puesto que la transparencia al final, y no digo que los modificados no sean transparentes, que lo son, la transparencia va a obligar a que de una forma u otra el contrato sea pulcro, y al final todos tienen que pasar por el modelo. Con pasar por el modelo me refiero a que ejecutar la obra de una forma distinta a la que está proyectada implicará que la forma de cobrarlo sea mucho más compleja. Habría que cambiar el modelo. Y si tienes que cambiar el modelo, la ley te dice que tienes que cambiar un documento contractual. Habrá que ver cómo compatibilizar lo que es el modelo con los documentos contractuales, evidentemente. Pero de esta forma, contando con los mismos medios, el control por parte de todos, esperemos que sea optimizable. Por eso, de esta forma, me gustaría concluir comentando que debemos centrarnos mucho en las, no tanto en el modelo, que evidentemente estamos muy avanzados en él y en el software que actualmente se dispone, sino en todo lo que hay por detrás, y será la metodología de trabajo que haga viable la utilización del modelo. Sin esa metodología el modelo no serviría para nada. Muy bien, gracias José. Yo recalcaría, bueno, pues dentro de lo que has comentado, ¿no?, este cambio de modelo organizativo y relacional dentro de la propia obra y dentro de los agentes que forman parte de la obra. Vamos a continuar con Ana. Ana Carrera es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Alcalá y máster en BIM Management por la Universidad Politécnica de Cataluña. En 2014 entra a formar parte del equipo de SACIR Construcción, tras pasar por un periodo previo trabajando en fase de diseño, y comienza a trabajar en ejecución de obra. Y con esta base práctica se incorpora al departamento BIM de SACIR, desde el que se lleva a cabo, bueno, pues toda la implantación de esta metodología de forma transversal en todas las áreas de la compañía y también en todas las geografías, digamos, ¿no? Y bueno, pues en este caso la pregunta es prácticamente la misma desde vuestro punto de vista, desde el punto de vista de una gran constructora. Bueno, ¿cuáles son las mayores potencialidades de BIM en esta fase de construcción? Bueno, muchas gracias a Jorge, también a la plataforma por habernos invitado a estar hoy aquí y a vosotros por estar. Sí. Bueno, por responder, voy a intentar brevemente a la pregunta de Jorge: ¿por qué implantar BIM en el sector de la carretera? ¿Cuáles son los potenciales que vemos las constructoras en la implantación de la metodología en todos nuestros procesos? Es por dos motivos, básicamente. El primer motivo es por la gran cantidad de información que generamos y manejamos en nuestras obras. La segunda es la forma en la que nos comunicamos con el resto de agentes. La semana pasada, en las jornadas que organizó ASEFMA, Joana Melo, que es la responsable del departamento y que tenía que estar hoy aquí, presentó esta presa, es la presa de Fostua, y parece que fue un poco raro, ¿no?, que en una jornada en la que vamos a hablar de mezclas asfálticas se presente una presa que en su mayor proporción es hormigón.
Lo que quería transmitir, Joana, y creo que es mi objetivo también hoy aquí, es el concienciar y quitar este estigma que existe hoy en día de la aplicación de BIM en las obras lineales. Una vez superados los problemas técnicos, el diseño, la parte más teórica, cuando nos metemos en obra, nuestra gente de obra lo que se encarga es de gestionar proyectos. Y cuando gestionamos proyectos, diferencias aparte, lo que nos encargamos es de gestionar tiempo, de gestionar costes, de gestionar personal. Entonces, estos modelos, llámalo hormigón, llámalo capas del firme, llámalo luminarias en un edificio, nos da igual la tipología, lo que nos permite BIM es gestionar esta información de una forma más óptima, gestionar la logística, la implantación, planificar. Todo esto es gracias a que tenemos un modelo virtual, tenemos una preconstrucción virtual en la que nos hemos ido encontrando previamente a la construcción los problemas o los conflictos que hoy íbamos a poder encontrarnos en obra. En este caso, lo mismo, teníamos muy bien planificado cuánto hormigón de cada tipo necesitábamos. En una carretera podemos tener planificado lo que comentaba antes, qué cantidad de firme, cuándo me lo tienen que traer a obra, en qué momento tengo que ejecutar. Al final son proyectos muy complejos los que abordamos. Pueden ser toneladas de hormigón, pueden ser mezclas. Al final nosotros lo que extraemos de estos modelos es esto, es una información muy objetiva, muy cuantificable y es una información muy valiosa para nuestra empresa, que nos permite tomar decisiones. En este caso, pues nos permite planificar cómo tienen que ser las plantas, cómo debemos dimensionar esas plantas, cuándo vamos a tener picos de trabajo, vamos a poder planificar las compras, gestionar nuestro stock, nuestros equipos, etc. Y bueno, la segunda parte, el segundo motivo era el por qué BIM, pues por comunicar de una forma mejor y más óptima. Igual que cuando empezamos una obra no estamos solos, hay muchos agentes con nosotros, tenemos al diseñador, tenemos a nuestro cliente, tenemos nuestra cadena de suministro, nuestras subcontratas. Normalmente en las carreteras es muy difícil encontrártelas aisladas, ¿no? Siempre tenemos unos condicionantes. Entonces, el tener estos modelos nos permite comunicar de una forma mejor con todos estos agentes lo que nos encontramos. Estamos en vías urbanas, nos encontramos servicios afectados, tenemos que hacer desvíos de tráfico. La forma de comprender el proyecto a través de estos modelos nos permite lo que comentaba, comunicar de una forma mucho mejor, trabajar de una forma mejor y ser mucho más transparentes. Nos encontramos túneles, puentes. Entonces, cómo coordinamos todos estos trabajos es lo que nos permite y una de las grandes ventajas que encontramos en BIM. Entonces, solo por resumir, un poco para responder escuetamente a la respuesta de Jorge, ¿cuál es el mayor potencial? Pues poder gestionar nuestras obras de una forma mucho más óptima, minimizando el factor riesgo, habiendo resuelto los problemas antes. Antes hemos hablado de incertidumbre, es verdad que no estamos en una fábrica cerrada como la gente que habla de Lean, la factoría de automovilística. No estamos en una fábrica cerrada o un ambiente tan controlado, pero es verdad que la incertidumbre siempre se va a reducir y todo basado en esta mejora de la información y de la comunicación. Gracias, Ana. Bueno, me quedo un poco con esta reflexión final, ¿no? Y que además entiendo que es un objetivo deseable para todos, minimizar incertidumbres, ¿no? El desarrollar más la información, más la planificación de la propia obra para efectivamente reducir incertidumbres, que es un objetivo que entiendo que compartís ambas partes, aunque se gestione, digamos, de forma diferente. Vamos a pasar a Germán García. Germán es economista con amplia experiencia en la rama financiera y fiscal de la empresa, el control de costes y la búsqueda de nuevas oportunidades mediante la tecnología, la creatividad y la innovación. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y máster de Dirección Estratégica de Marketing Digital por la Universidad de Cádiz. Es decir, es un perfil bastante diferente a otros que estamos de este lado de la mesa, ¿no? Empezó su carrera profesional en Vocento, en la cabecera regional de Cádiz, trabajando en el departamento financiero y control de gestión, y ha trabajado también en consultoría financiera, optimizando recursos y buscando fórmulas para su viabilidad. Y es un apasionado de las nuevas tecnologías, lo cual le llevó a cambiar de rumbo hacia el marketing digital y es actualmente responsable del área de marketing y comunicación en EPC Tracker. Bienvenido, Germán, y de nuevo una pregunta.
bueno, ¿cuáles son las ventajas que demostrables y que entendéis que a vuestros clientes y también proveedores implica la gestión de la información en fase de construcción? Bueno, buenas a todos. Ante todo, agradecer que hayáis contado con nuestra empresa, con EPC Tracker, para venir aquí a esta interesante jornada. Bueno, como habéis visto, pues yo no tengo el perfil que estamos viendo de arquitecto, ingeniero, que la verdad que uno escucha hablar y se queda un poquito, claro, uno que viene de otras ramas diferentes, ¿no? Pues se queda un poquito perplejo y bueno, aprende mucho. Pero bueno, atendiendo a la pregunta, lo primero que tenemos que ver, por ejemplo, yo que vengo del área financiera, ¿cuáles son las ventajas demostrables? Dos. Una, el ahorro en tiempo y el ahorro en costes. Al final es dinero. Todas las empresas trabajan por dinero. Y esto es un hecho constatable. No, de todas maneras, estaba escuchando cómo se desarrollaba la ponencia y lo primero que me ha quedado claro, que era algo que tenía, no que tenía dudas, sino que decía, se asocia siempre el BIM exclusivamente al modelado digital o al modelado 3D, cuando no es así. El BIM es una metodología de trabajo colaborativo, ¿no? Y entonces, al hilo de esto, decía el compañero Xavier Flores, decía que bueno, que le gustaría ver muy pronto pues ese sistema de información centralizado de comunicaciones que a su vez sirva y quede todo registrado y sirva para tomar decisiones. Le gustaría verlo en la carretera. Pues yo le tengo que decir que curiosamente esa tecnología la tenemos desde Cádiz, ¿no? Y que la estamos implantando en muchas obras, ¿vale? De todas maneras, para llegar a los beneficios de ahorro de costes y de ahorro de tiempo, voy a explicar brevemente a qué se dedica mi empresa y cómo se llega a eso, porque claro, eso es demasiado genérico y al final no da la respuesta. EPC Tracker es una herramienta, es un gestor de proyectos multiplataforma que se puede ejecutar en cualquier dispositivo y está orientado a la industria y a la construcción. No es solo un sistema de comunicación, es además un potente gestor documental y sobre todo es un cuaderno de bitácora de la obra que permite e introduce la variable del tiempo real que se retroalimenta con la información y al final lo que nos lleva es a disponer de información para la toma de decisiones, ¿no? Hemos estado viendo, hemos detectado que en las obras pues hay una serie de problemas que son comunes, ¿no? Que es la gestión del caos. La gestión del caos motivada por la saturación de información, la dispersión de información. Por ejemplo, hicimos un estudio y vimos que en la construcción de carreteras y en el mantenimiento, la mayoría de las comunicaciones se realizaban por WhatsApp y por correo electrónico. Primero, con el consecuente saturación de información, eso genera a su vez un gran tapón que al final lo que repercute es en la productividad de la obra, ¿no? Y aparte que el WhatsApp para trabajar no es serio, ¿no? El WhatsApp lo dejamos para las relaciones personales y bueno, con la nueva protección de datos ya ni se puede utilizar en el trabajo, así que una razón más que nos daría. Y después, bueno, el correo electrónico, que es lo que a lo mejor tradicionalmente se usa, pero bueno, cuántos correos electrónicos se generan al día, con cuántas copias, y la verdad que eso no es nada productivo. También vimos un problema que era la pérdida de la trazabilidad y cómo era muy complicado detectar el estado en el que se encontraba la obra en un momento concreto, sobre todo para dar respuesta a ciertas incidencias que se daban, ¿no? Y sobre todo que esto llevaba a que una gran parte del know-how que se genera no se quede en la empresa, sino que se va. Entonces nosotros ideamos una herramienta para que todo ese conocimiento que se genera en base a las experiencias adquiridas pues se mantenga dentro de la empresa. Estos son algunos de los proyectos
de carreteras en los que estamos trabajando. Por ejemplo, en España, la carretera de León, en Andalucía hemos hecho la autovía de Villacarrillo, en Jaén, y también estamos acometiendo proyectos internacionales en Colombia y en Perú. En Perú, por ejemplo, la extensión de la carretera, que eso es algo que estamos escuchando al hilo de lo que están hablando, se está construyendo una carretera de 400 kilómetros. Imagínense que en el kilómetro 223 se genera una incidencia con la consecuente desplazamiento físico que tiene que hacer para comprobar el estado. Pues todo esto con la herramienta, con la tecnología que nos posibilita la digitalización, se elimina, porque tenemos un sistema de geolocalización que detecta el punto exacto donde se ha generado la incidencia, se asigna un responsable que es el que tiene que resolverla, y además pues se genera una respuesta rápida. Pasa algo, se genera una incidencia, se señala un responsable que tiene que resolverla, y la verdad que eso pues agiliza mucho los trámites y sobre todo se gana en el tiempo de ejecución de las obras. Bueno, a colación de todo lo que hemos estado hablando, estamos viendo que la construcción ha sido uno de los sectores menos digitalizados de todos los sectores, ¿no? Hemos visto en el último informe McKinsey que la construcción estaba en penúltimo lugar, solo por detrás de la caza y la agricultura, ¿vale? Esto es así. Entonces, la construcción, el sector, detecta que hay una necesidad que cubrir y se pone las pilas. ¿Qué pasa? Que han aparecido un montón de software, ¿vale? Un montón de software que se pisan en algunas de las funciones. Entonces nosotros, viendo cómo hemos estado trabajando en otras experiencias, por ejemplo con uno de los clientes, con SACIR, pues pensamos en ser un interlocutor que conecte con todos los demás software, por ejemplo con software como por ejemplo Oracle Primavera, para importar y exportar la planificación y que las actividades siempre estén actualizadas a tiempo real, y con otros software específicos como SimProject, como Aconex, para que EPC Tracker, digamos, sea el centro, el interlocutor y el que centralice toda la información que después se van a distribuir al resto de la empresa. Y con esto conseguimos una integración de la cadena de valor. Muy importante es que la información fluya desde que se produce en el punto de la obra, porque ya hoy día todo el mundo dispone de la tecnología de un móvil. Es muy fácil, cuando surge un problema o cuando surge alguna actividad en la misma obra, echarle una foto y que eso le llegue al responsable, ¿vale? Entonces nosotros ideamos este sistema que fluye la información motora desde donde se genera hacia los niveles superiores jerárquicos, pero a su vez que integrando a los clientes, los proveedores y los partners. Estamos hablando de la transparencia, de lo importante que es el trabajo colaborativo, de lo importante que es que la información sea viva, que no sea algo estanco, que no sea una simple certificación, que la información sirva para lo que tiene que servir, que no es otra cosa que para la toma de decisiones. Y con todo ello, pues llegamos a los beneficios que posibilitan este ahorro de los costes y del tiempo. La trazabilidad, la accesibilidad de los datos, acceder a los datos del ciclo de vida de la obra completo con un solo clic, de forma ordenada, que la información no sea caótica, que tenga unos responsables y, bueno, aparte otras muchas funciones, como por ejemplo la gestión de reclamaciones y de no conformidades. Y pongo un ejemplo muy concreto: en la construcción de la carretera de Villacarrillo en Jaén, pues hubo una no conformidad con la administración que decía que al facturar unas horas por nocturnidad, pues la administración decía que esas horas como se acreditaban.
que se habían hecho. La tecnología nos pone en la mano las formas de solucionar ese tipo de cosas. El jefe de obras exportó un informe en 10 minutos donde aparecían fotos de noche, todos los comentarios que están asociados a una huella digital que lo autentifica, y con eso, en 10 minutos, se resolvió una no conformidad que ya se puede imaginar el montante del que estamos hablando. Y ya está, ya con esto finalizo mi exposición, enseñándoles las vías de trabajo en las que estamos. Hemos hablado que no solo modelado digital, pero también estamos trabajando ya, por supuesto, en el modelado digital con la realidad aumentada, que poniendo el dispositivo ya te dé toda la información detallada, geolocalizada y con todos los recursos que van asociados a esas actividades. Muchas gracias, Germán. Bueno, yo me quedo de toda tu exposición, bueno, un poco con lo que creo que es el hilo conductor y la importancia de la trazabilidad en la información. Y la necesidad de compartir esa información, que yo creo que ha salido, por un lado, en la exposición de José, también con Ana. Para mí, y siempre lo comento, la fase de construcción, desde mi punto de vista y en el ámbito de la implantación BIM, es la más relevante, porque por un lado hereda lo que se haya desarrollado en el proyecto, y por otro lado tiene que hacer frente a los requisitos, y ahora llegamos al mantenimiento, a la conservación, a la explotación, tiene que hacer frente a esos requisitos, y por lo tanto se comunica mucho con estas dos fases. Y en ese sentido quería preguntarte, Ana, bueno, SACIR evidentemente es una empresa bueno, con amplísimo recorrido internacional. ¿De qué forma si estáis encontrando requisitos claros acerca de la implantación, bueno, del empleo de la metodología BIM para la conservación y la explotación en contratos internacionales? Bueno, hay países que están mucho más avanzados que nosotros, sobre todo por el contacto con el tema británico y americano. Entonces, sí que muchas administraciones en otros países tienen unos requisitos en los pliegos, ¿vale? El problema es que muchas veces el cliente tampoco sabe lo que quiere. Entonces, sí, nos piden un sistema BIM, pero no saben muy bien cómo lo van a aprovechar luego en explotación, en mantenimiento, cómo tiene que ser esta información, un poco lo que estamos comentando hoy, se ha comentado. Entonces, pues nos estamos encontrando muchos problemas. En resumen es eso. Lo único bueno que estamos intentando extraer de todos estos países, por ejemplo, Chile ya todo lo pide con el Ministerio de Obras Públicas, el MOP lo pide todo con BIM, Reino Unido también. Entonces estamos intentando extraer toda esta información. Lo que nosotros intentamos como constructora siempre es sentarnos desde el primer momento con el cliente y preguntarle ¿para qué quieres al final los modelos BIM es un activo también para el cliente final. Entonces, ¿para qué vas a utilizar estos modelos? ¿Qué quieres gestionar después? ¿Cómo quieres gestionar el mantenimiento? ¿Qué datos necesitas en estos modelos? Entonces, bueno, nuestra experiencia es que hay que hablar mucho, hay que colaborar mucho y hay que sentarse desde el principio con el cliente para ver para qué necesita esos modelos y, consecuentemente, poder preparar esta información para esa fase siguiente. En unos procesos que son, digamos, más negociadores. Sí. Que mucho más abiertos y transparentes que tenemos. Se ha comentado, yo creo que bueno, pues prácticamente todas las presentaciones, todas las exposiciones acerca del acceso a la información, pues casi en tiempo real, ¿no? En algún caso lo hemos visto en tiempo real, digamos que la tecnología ya nos lo permite. ¿Y cómo podríamos fomentar la transparencia en ese sentido, ¿no? E incorporar pues este tipo de tecnologías que nos permite llegar al acceso a información más o menos en tiempo real en nuestros procesos actuales? Es una pregunta complicada, no cabe duda, va con trampa. No, al final la única forma de integrar, vamos, yo creo que todavía nadie somos conscientes de cómo podremos
ver toda la documentación en todas las fases y de todos los procesos. Sobre todo porque, bueno, como comentaban otros ponentes, todavía no está muy claro qué es lo que... Todos tenemos una idea de qué es lo que esperamos de BIM, pero creo que deberíamos hacer un examen de conciencia bastante profundo de hasta qué medida consideramos que BIM se debe implantar. Analizar el coste-beneficio de la implantación de algunas actividades que su participación dentro de BIM puede suponer un coste muy elevado para a lo mejor un uso que no va a ser demasiado importante. Dosificar los esfuerzos al objetivo, ¿no? Entonces, claro, no cabe duda de que todos tenemos que mirar lo mismo, pero eso evidentemente hay que analizarlo muy despacio. Y luego, desde tu punto de vista, de cara a generar, bueno, algo que yo creo que es muy relevante, ¿no? Son estos repositorios de información, y esto, bueno, casi lo hago extensivo a toda la mesa, el hecho de utilizar la nube o bien recursos propios. ¿Por dónde creéis que puede ir este tema? Bueno, ahí, claro, habrá que ver el asunto de la protección de datos y de la vulnerabilidad de los posibles datos que se guarden en esos repositorios. Al final yo creo que se trata de temas puramente informáticos que tienen que tener una solución. Ahora mismo hay soluciones para el recaudo de datos de una forma relativamente segura para muchos agentes, y creo que tendríamos que tender hacia eso. Nosotros pensamos que la nube. La nube, porque es verdad que había cierto estigma con la seguridad, y realmente se cree que a lo mejor la nube es más vulnerable, pero nosotros pensamos que no. Y el hecho es que todas las grandes empresas están migrando sus servidores a la nube, y bueno, los más utilizados son los servidores de Amazon, que son los más seguros. Siempre tienes la información, te da mucha más seguridad que al final tenerlo tú en un propio servidor tuyo, que al final termina siendo mucho más vulnerable. Y luego, quizá para Ana, que está involucrada también en proyectos de innovación, ¿no? Porque entendemos que es importante la innovación también en este ámbito. ¿Cómo crees que desde el punto de vista de la innovación y la innovación también en metodología BIM podemos contribuir a, digamos, una mejora de esta fase de construcción? Bueno, sobre todo yo creo un poco orientado a lo que he comentado antes. Bueno, SACIR siempre está metido en un montón de proyectos, RoadBIM, que se ha comentado antes, con InvisiTracker trabajamos mucho, el proyecto Pandora para tomar datos para el mantenimiento de las carreteras. Es muy importante seguir avanzando. Antes hemos estado hablando también de Industria 4.0. Nosotros intentamos compararnos a una industria, pero no nos acercamos ni de cerca. Tenemos que seguir generando e invirtiendo en sistemas que nos permitan optimizar nuestros trabajos. No me sirve de nada tener a un encargado, por ejemplo, lo que decía antes, pues en el kilómetro 100 y tiene que ir a la caseta que está en el 70. No me merece la pena un tío que esté yendo y viniendo caseta a obra, cuando a lo mejor puede tener una tablet en obra e ir marcando o buscando toda la información. O sea, tenemos que ir siempre buscando métodos y sistemas que nos ayuden a mejorar nuestros procesos, y sobre todo estos procesos que no aportan valor a nuestras empresas. No ganamos nada con gente buscando información en carpetas y puedo pinchar un elemento en el modelo y saber toda su información. O sea, tenemos que ir enfocados a ir mejorando, buscar mejores soluciones, porque todavía, aunque estamos trabajando en ello, ninguna es completa, ninguna herramienta nos da toda la solución. Entonces, en el fondo, mejorar la eficiencia en todos los procesos, ¿no? Creo que nos hemos quedado sin tiempo y no sé si hay tiempo para alguna pregunta del público. Una pregunta del público. Ricardo. Sí, yo quería romper una lanza a favor de las constructoras, por lo menos de las constructoras que yo represento como miembro de SEOPAN. Entonces se ha comentado que tras la caza y la agricultura el sector es el menos digitalizado. También se ha comentado que ha aparecido por ahí, que seguimos con la tecnología de las calzadas romanas. Entonces yo estoy en profundo desacuerdo con todo esto, y todo esto nos genera la idea de asimilar la construcción al tan denostado ladrillo y esa
puede que sea una realidad, habida cuenta de los cientos de miles de empresas constructoras que existen en España, pero es una realidad muy parcial. Quiero decir, las empresas constructoras nuestras tecnológicamente son las más avanzadas del mundo. Estamos ganando concursos en todos los países del mundo, enfrentándonos con los franceses, los chinos, con todo el mundo. Aquí hay un representante de SACIR, pues yo creo que los romanos a lo mejor no podrían haber hecho el canal de Panamá como lo ha hecho SACIR, por decir algo. Entonces, la generalización de decir que las tecnologías siguen como las de los romanos, pues con todo el respeto a los romanos, al acueducto Segovia, etcétera, etcétera. Pero yo creo que son unas expresiones, en primer lugar, derrotistas, y en segundo lugar, que no responden a la realidad o a alguna de la realidad de las empresas que están exportando tecnología y que además con unos volúmenes de facturación en el exterior equivalente al 7% del PIB español. No quería más que hacer esa puntualización. Yo por contestar, estas expresiones genéricas. Por contestar, hay que alabar, por supuesto, mucho el esfuerzo que están haciendo el sector de la construcción en modernizarse, pero lo del informe McKinsey no responde a las constructoras españolas. Se trata del sector de la construcción a nivel mundial, ¿vale? Puntualizar solo eso. Yo también quería puntualizar como moderador de esta mesa. Bueno, yo creo que, y desde luego no ha sido el espíritu en ningún momento, y este es un tema que hemos hablado en alguna ocasión, desde luego en España se ha construido mucho y bien, y eso es evidente, y estamos además, y tenemos la fortuna de tener un parque de infraestructuras enorme y envidiable por parte de otros países, y nuestras constructoras, como bien dices, están en todo el mundo compitiendo con los más grandes, con los mejores y ganándole a los más grandes y a los mejores, ¿no? Y, bueno, pues tenemos aquí a SACIR, pero hay numerosos ejemplos. Y ganamos a los más grandes porque somos nosotros. Somos los más grandes. Bueno, ahora están algunos chinos que, en fin, son muy grandes. Pero bueno, lo que quería decir y lo que tratamos de introducir aquí, evidentemente, no es tanto poner en duda lo que se ha hecho, y de hecho, bueno, pues hemos estado hablando más de la gestión de la información durante la obra. Bueno, pues aquí hay un campo que la tecnología de la información nos permite mejorar. Eso no quiere decir que no hagamos obras de buena calidad, que las hacemos, pero sí tenemos un margen, digamos, de mejora en lo que es la comunicación entre agentes que comentaba José. Es decir, bueno, pues ámbitos de gestión, de cómo trabajamos en la construcción y también de cómo producimos información para que se gestione en la explotación, en la conservación, ¿no? Con lo cual, bueno, pues solo reiterar ese aspecto. Sí. Y quiero dar las gracias a los ponentes por haber estado aquí en este rato y bueno, y gracias a todos vosotros por vuestra atención. Muchas gracias.